Bienvenidos a su programa En la mente de un pro. Hoy con dos invitadas, deportistas profesionales de gran envergadura en el vóley playa a nivel mundial, a nivel latinoamericano y pues lógicamente en nuestro país, Colombia. Se trata de Andrea Carolina Galindo Rodríguez y de Claudia Patricia Galindo Rodríguez, las hermanas Galindo, conocidas en nuestra querida Colombia. Eh, Andrea, bienvenida a En la mente de un pro. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos muy halagadas de que podamos compartir este espacio con ustedes, podamos interactuar sobre todas las vivencias y experiencias que hemos tenido, que ojalá esto también le aporte a otras personas para su desarrollo no solamente en el campo deportivo, sino en la vida diaria. Claudia, bienvenida. Hola Oscar, ¿cómo están? Mil gracias por invitarnos y bueno, esperamos que sea un espacio ameno para la gente que también lo ve y lo disfrutemos al máximo. Bueno, iniciemos ya con la vida profesional o cómo se inician en la vida profesional ustedes. Eh, Inician en otro deporte, cada una de ustedes inicia en otro deporte. Andrea inicia con el baloncesto, Claudia se va por el lado de la gimnasia. ¿Qué pasó? Iniciemos con Andrea. ¿Qué pasó en ese cambio de deporte? ¿Por qué lo hace y por qué llega al vóley playa? Bueno, pues realmente yo practiqué varios deportes antes de dedicarme al voleibol. Mm, en ese momento, la Unidad Deportiva El Salitre brindaba algunos cursos de vacaciones de diferentes deportes. Entonces estuve participando de varios de esos deportes, pero mi mamá jugaba baloncesto, todavía juega. Entonces de alguna manera pues tenía esa influencia de ese deporte. eh, Era bastante alta, entonces como que mi camino iba trazado para el baloncesto. Lo disfrutaba mucho, estuve en la liga de baloncesto mucho tiempo. Creo que fue una gran experiencia para mí, sobre todo porque aprendí muchas cosas del trabajo en equipo. La liga de baloncesto queda al lado literal de la de voleibol y muchas veces en la tienda o en la cafetería pues uno se cruzaba con los deportistas de la otra liga y en alguna ocasión con el entrenador de ese deporte que era Luis Eduardo Gudelo. Mm, entonces, pues digamos que él me vio y en alguna charla o conversación que tuvimos me dijo que me invitaba a entrenar voleibol. Mm, Fui a entrenar voleibol y creo que empezó a gustarme, pero también me gustaba el baloncesto. A los 8 días de haber ingresado a la liga, él me llevó a un evento en Buga la Grande. Por supuesto, digamos, yo no jugaba, no tenía todavía las condiciones técnicas de juego, pero era muy alta, era la más alta del equipo en ese momento. Entonces yo creo que él dijo, esta alta me va a servir para algo en la vida y me convenció. Y me dijo, bueno, tienes que elegir entre un deporte y el otro porque no puedes hacer los dos deportes al mismo tiempo. Entonces ahí me dio como un par de días para tomar la decisión. Yo entrenaba los dos, salía a baloncesto y a voleibol, y ya después realmente me cautivó el voleibol, entonces decidí pasarme a voleibol y dejé el baloncesto. Eh, Duré muchos años haciendo voleibol con la Liga de Bogotá. También fui selección Colombia de ese deporte, tuve varias experiencias realmente muy lindas y muy gratas a través del voleibol de piso. Conocí muchos lugares, sobre todo entendí mucho la dinámica del trabajo en equipo, que creo que fue ese momento en el que se fortaleció mucho eso, porque Luis Eduardo era un técnico eh, que basaba su juego obviamente en la parte técnica, física y táctica, pero sobre todo en ese eslabón de cadena unida del trabajo en equipo de cada una de nosotras. Éramos equipo dentro y fuera de la cancha. Y ya para el 2004, la Liga de Voleibol tuvo algunos inconvenientes administrativos y decidieron que Luis Eduardo no continuaba dentro de la liga y todas las deportistas que estábamos con él migramos hacia la Liga de Cundinamarca. En ese 2004 le hice el favor a una amiga que se llama Teresa Tavera de acompañarla a un evento de voleibol de playa. Y digamos, ella me empezó a mostrar lo lindo del voleibol de playa. Ahí jugué en los Juegos Nacionales del 2004, jugué voleibol de piso y luego jugué voleibol de playa en ese mismo evento. En ese momento, pues se permitía que un jugador hiciera las dos modalidades. Mm,
En el 2005 jugué Juegos Bolivarianos con una dupla, una paisa, que se llama María Arango, que era una gemela muy, digamos, muy buena en su deporte. Y luego ya en el 2006 nos juntamos y pues desde el 2006 hasta acá venimos participando juntas 10 años por la Liga de Cundinamarca y estos últimos 4 años por la Liga de Bogotá. Bueno, ya iremos, Andrea, cómo llegan las dos, porque hay dos situaciones como particulares en ese aspecto. Claudia también llega y comienza a tener su participación en el deporte, pero inicia con la gimnasia. Sí, digamos que hay que darle las gracias a mamá que nos dio la oportunidad de elegir, como que nos llevó a la liga y dijo, pueden escoger el deporte que más les guste. En estos momentos a mí la gimnasia me encantaba, me parecía un deporte visualmente muy lindo, muy estético. Mm, claro, yo tenía 6 años cuando arranqué a hacer gimnasia. Hice gimnasia por 2 años y sobre todo me encantaba la gimnasia artística con los aparatos, el caballo, la viga, ¿sí? Y después de un torneo nacional, el entrenador de gimnasia me dice que yo voy a ser pues muy alta dentro de lo normal y que los movimientos no se ven tan armónicos. Yo digo siempre que prácticamente me echó de una forma muy linda. Entonces me dijo, como puedes seguir o puedes, pues como retirarte, tú decides. Claro, la liga de voleibol queda acá y la de gimnasia queda al lado. Yo llegaba con Andrea al entrenamiento, la acompañaba a ella en su entrenamiento y cuando era mi hora de entrenar, pues me pasaba a la liga de gimnasia. ¿Mm? Y pues claro, cuando yo estaba ahí sentada, me acuerdo mucho que Luis Eduardo en esos momentos se acercaba y se sentaba a mi lado y me decía, bueno, ¿y usted cuándo se va a pasar a jugar voleibol? Y yo como que lo miraba y yo decía, no, pues no sé. Claro, él esperaba que yo fuera igual de alta a Andrea, como que tenía esa expectativa. Eh, y entonces cuando sucede esto en la liga de gimnasia, yo decido quedarme con el voleibol. Una razón principal es que los deportes de contacto no me gustaban, ¿sí? No me parecían tan atractivos. A eso sumarle que mi hermana estaba ahí, entonces obviamente era como el seguir como a mi hermana en lo que estaba haciendo y había tenido la posibilidad de verlo practicar mientras esperaba para ir a mi entrenamiento de gimnasia. Entonces decido pasarme al voleibol y no crecí como esperaba Luis Eduardo, digamos, no a la altura de mi hermana, pero lo que sí sucedió es que la gimnasia me generó unas facilidades en desplazamiento, en movilidad, en flexibilidad para llegarle a ciertos balones y yo creo que eso ayudó a que mi técnica, pues digamos que fuera muchísimo más fácil o fuera más fácil agarrarla y creo que es en lo que realmente, en lo que es mi fortaleza ahora actualmente. Bueno, de esa manera pues llegan al vóley playa, empiezan a jugarlo cada una, como contaba Andrea, con otra persona, pero resulta que la compañera de Andrea quedó embarazada, con la que empezó a jugar Sí. Claudia, la compañera se fue para los Estados Unidos. Quedaron las dos sin pareja y ahí es cuando deciden unirse y empezar esta vertiginosa carrera que las ha llevado a tener grandes logros. Digamos, Claudia, ¿cómo llega esa parte? Bueno, llega sin pensarlo, sin pronosticarlo, sin nada. Andrea efectivamente está jugando, ya está esperando, estamos hablando del 2006. En el 2006 hay Juegos Centroamericanos y del Caribe acá en Colombia. Y Andrea está esperando que la llame para esa selección Colombia en voleibol de playa. Y yo en el 2005, en el 2004 en Juegos Nacionales, antes de Juegos, decido retirarme del voleibol de piso porque siento que ya no estoy avanzando y que ya no va a pasar nada más. En el 2005 empiezo, gracias a Karim, mi compañera, a jugar voleibol de playa, sin pensar en jugar con Andrea. Cuando sucede lo que ella se va a Estados Unidos y Andrea se queda sin dupla, como que nos hablamos y decimos, usted está sin dupla y yo estoy sin dupla, vamos a un torneo nacional que hay en Cartagena. Obviamente, cada una con expectativas diferentes, ¿no? Yo estoy pensando en irla a pasar bien y a mirar a ver qué pasa y Andrea está esperando que la llamen a la Colombia. Viajamos
una semana antes, nos fuimos en bus que nos demoramos más de 24 horas porque eso pasó de todo y nos fuimos con unos compañeros de Cundinamarca en esos momentos y fue toda una travesía porque pues Condi dijo como les doy lo del transporte, pero no, mentiras, les ayudo con algo del hotel allá que tengo conocidos, pero ustedes tienen como que mirar a ver cómo hacen el resto y nosotros, bueno, listo, no importa. Llegamos allá a Cartagena y sin mentirte, los primeros entrenamientos, claro, Andrea ya tenía más, pues obviamente más conocimiento, había jugado más. Entonces, cuando yo empiezo a servir, yo nunca había jugado con la brisa, yo literalmente servía y el balón a veces me pasaba por debajo de la malla, me pasaba por otro lado y decía, ¿en qué me metí? Afortunadamente en esa semana pues logramos entrenar y con nuestros compañeros, con el Flaco y con Elmer, nos ayudaron mucho en términos del manejo del viento. Osvaldo sabe mucho el Flaco y gracias digamos que a ese entrenamiento pues desde ese primer torneo desde el 2006 ganamos y como que lo curioso fue que nos dimos cuenta que aunque cada una tenía cualidades diferentes, al juntarse, pues se volvía algo muy bueno, se volvía un equipo muy sólido, ¿sí? Sandarea en la potencia, en el bloqueo y yo en la agilidad y en la velocidad para resolver. Creo que a lo largo del tiempo, pues eso es lo que nos ha caracterizado y es lo que nos permite ya casi 14 a punto de cumplir 15 años juntas, siguiendo todavía en las canchas. Y Andrea, ¿usted qué pensó cuando ya se quedó sin la pareja y dice, bueno, habla con su hermana y dice, tocó con Claudia? ¿Qué pensó en ese momento y qué creyó en lo que podía suceder al estar de pareja ya con su hermana? Pues realmente creo que tuve la fortuna de tener a Teresa Tavera y a Mariluz Arango, que fueron las dos duplas con las que jugué. Ya ellas pensando también en su retiro del voleibol, pues porque llevaban muchos años, entonces digamos que de una u otra manera, tal vez sin pensarlo, ellas me educaron para el voleibol. Con Teresa habíamos, digamos, planeado poder asistir a esos Juegos Centroamericanos. Eh, pero bueno, digamos, la situación de familia de ella, pues la llevó a tener otra bebé, ella ya tenía una hija, Valentina, que pues obviamente ya tiene varios años. Con ella anduvimos todo el tiempo en todos los eventos nacionales que tuvimos. Me acuerdo muchísimo que a veces tocaba llevársela a la cancha porque yo tan duro que no me esa no podía jugar tranquila. Y en algún punto, pues digamos, de nuestro recorrido lo hablábamos y Teresa me decía que yo tenía que buscar a una persona que no tuviera tantos compromisos para poder jugar voleibol. Entonces, cuando en 2006 me entero que hay una convocatoria o que los deportistas que van a ir a ese evento nacional pueden ser convocados, pues empiezo, llamé a muchas amigas, a muchas personas de Cundinamarca que les dije, venga, eso era, ¿qué van a hacer esta Semana Santa? Vámonos para Cartagena y jugamos. No, súper rico. Bueno, yo solo pensaba en tener a alguien parado en la cancha y el resto, pues yo iba a jugar para ganarme el cupo. Llamé a muchas y todas me dijeron, o porque ya tenían vacaciones, o bien porque pues Cundinamarca no nos podía ayudar económicamente, entonces tampoco tenían el dinero. Mi hermana me dice, vamos, realmente era la única opción que me quedaba. Yo no tuve, digamos, no tuve mucho para decir no, porque era lo que había. En ese momento creo que cada una iba con unas intenciones diferentes del voleibol. Yo ya había estado en unos bolivarianos, ya había tenido una concentración, ya me había dado cuenta que el voleibol de playa era un deporte muy rico en muchas habilidades. Entonces yo me quería quedar. Bueno, pues surgió que en ese momento, bajo la dirección del Flaco, que fue la persona que nos colaboró durante todo el tiempo con ayuda de Elmer, pues ganamos un evento que realmente no teníamos ninguna pretensiones de ganar por la calidad de las duplas de los otros departamentos, por la experiencia que ellas tenían, no solamente en el voleibol de playa, sino en el clima en el que estábamos metiéndonos. Entonces creo que ese fue el primer gran logro que tuvimos nosotras como dupla y empezó a abrir un camino que pues
15 años después seguimos con todas las cosas buenas y no tan buenas que hemos tenido, pero creo que ese fue el primer gran victoria que tuvimos sobre nosotros mismos, fue habernos ganado ese evento y a partir de ahí pues ganar todos los eventos nacionales que se han dado alrededor de este tiempo. Bueno, iniciemos con ese apoyo, el apoyo no solamente de pronto material, el apoyo emocional que también tuvieron por parte de la familia y sobre todo de doña Nelly Rodríguez, que también, como lo decía Sandra, las apoyó bastante en el deporte. ¿Cómo fue ese apoyo de ella? Pues yo creo que el apoyo de nuestra mamá ha sido incondicional, pero pues de nuestra mamá y de todo el resto de nuestra familia. Afortunadamente creo que pues la familia es como ese motor o ese que te impulsa, lo hagas bien, lo hagas mal, te equivoques, ganes, pierdas, siempre está ahí como apoyándote, diciendo, bueno, no importa, bueno, está bien. Eh, no solo en términos deportivos, sino en términos de mi mamá siempre era como, llévese esto para el entrenamiento, llévese el sándwich, coma, y si estamos jugando nos lleva el jugo, nos lleva la avena o nos lleva un montón de cosas para que siempre estemos en las mejores condiciones. Realmente creo que ese es el apoyo fundamental que hemos tenido a lo largo de toda nuestra carrera y el que siempre está, pase lo que pase. Nuestros hermanos también están súper pendientes de cada uno de los torneos y entonces mi mamá llama a los vecinos y pone a todos los vecinos a que nos vean y mis hermanos, una hermana de nosotras es profesora, entonces como que todos los compañeros profesores saben y entonces ella le cuenta a todos, entonces es divertido porque como que es la familia, que es el grupo, el núcleo digamos que pequeño, pero se va agrandando en la medida de los conocidos que se tienen alrededor de ellos. Entonces yo creo que definitivamente el apoyo de la familia es incondicional en el tema deportivo, pero es algo que sobre todo te da fuerzas en momentos duros, porque claro, en los momentos felices no solo está la familia, sino está todo el mundo, ¿no? Y entonces aparece la prensa y aparecen los amigos y aparecen los vecinos y uno y el otro, pero en los momentos difíciles no están así. Y en los momentos difíciles realmente la familia es la que siempre está ahí como diciéndote, pues nada, se cayó, levántese, se lesionó, pues recupérese, perdió, pues no importa, entrene para ganar, ¿sí? Y creo que esa motivación, y mi mamá lo hace, creo que a veces muy autóctona, también, ay, se me fue como, Como autónomamente, eh, autónomamente. sí, como muy, Autóctonamente. sí, y lo que hace es como, ella no sabe mucho del vóley, digamos que ha aprendido en la medida, pero es como tienen que agacharse más, porque no saltan más duro, pero es que entren más fuerte a atacar el balón y uno como, sí, mami, pero lo hace con todo el amor del mundo y esas instrucciones, digamos que técnicas que intenta darnos, siempre lo que hacen es ayudarnos o impulsarnos a que siempre estemos intentándolo sin importar cuál haya sido el resultado anterior. Bueno, una parte complicada, difícil a veces en los deportistas, en los inicios y a veces se dice también cuando están ya a nivel más profesional y en los torneos a los que tienen que desplazarse, es la parte económica. ¿Ustedes cómo han hecho para poder, desde el inicio, sobre todo las primeras salidas, cuando es tan complicado, vamos a ir a tal torneo, vamos a ir y no se tiene el apoyo necesario o algo, ¿cómo se ha hecho para participar en esos torneos y seguir adelante? Pues hemos hecho rifas, juegos y espectáculos literalmente. Me acuerdo mucho que en el 2007, a comienzos del 2007, Andrea se entera, digamos que a mitad de año del 2006, que en el 2007 hay paradas suramericanas al principio del año. Averiguamos, hacemos como todo lo que se requiere para poder ir a la parada, pero pues obviamente los recursos no están. Decidimos hacer una fiesta, hacemos una fiesta para recoger fondos, vendemos unas boletas que incluso nuestra familia ayuda como a venderlas, hacemos de todo un poco y empezamos a recoger el dinero para poder ir. Así conseguimos nuestro primer viaje a una parada suramericana que me acuerdo mucho que fue en Chile. Cuando llegamos a Chile como que nadie esperaba pues nada de nosotros, aparte porque allá jugaban con otro balón, entonces los primeros entrenamientos fueron un caos total, que me acuerdo que cuando nosotras nos salíamos del entreno como que nos reíamos y decíamos, no,
chilenas pensarán que estas colombianas no juegan nunca, y nos reíamos de nuestros propios errores y de cómo no, efectivamente no salían las cosas como esperábamos. Lo chistoso es que, o bueno, lo gratificante es que cuando llegamos al torneo, quedamos de terceras. En nuestra primera parada suramericana perdimos la semifinal con Brasil, con un muy buen Brasil, en 2-1, en un muy buen partido. Y cuando se acaba el partido, las chilenas nos dicen, ah, ustedes estaban entrenando mal para que no nos diéramos cuenta de su juego, y nosotras no. Y claro, éramos atacadas de la risa, era porque no habíamos logrado pues acoplarnos en ese tiempo. Eh, pero digamos que en la mayoría de etapas y en un país donde el voleibol de playa no es profesional, la mayoría de etapas que hemos jugado al principio, digamos que así empezó las paradas suramericanas, fueron así, entre rifas, juegos y espectáculos. Luego la gobernación de Cundinamarca nos apoyaba por un lado, nosotras conseguíamos el dinero por otro lado. En el 2011 ya digamos que las paradas suramericanas ya habíamos ido en varios momentos, todo el 2010 y 2011 éramos ranking número 1 por encima de Brasil a nivel de Suramérica. Y Andrea dice, venga, ¿y si nos vamos a una parada mundial? Claro, yo soy siempre como la de las cuentas y los pies un poco más en la tierra, y Andrea es la de soñar sin importar muchísimo nada. Entonces como que yo le dije, no, y el tiquete y los que, y Andrea, no, pues lo mismo, hagamos rifas, juegos y espectáculos. Entonces, dicho y hecho, volvimos como a empezar a tocar puertas, consiga el dinero de un lado, de todos modos, y un momento donde una persona, un colombo mexicano que se llama Silvio Zapata, nos escribió y nos dijo que pues así como cuando escriben que muy bien, que chévere el proceso, que él quisiera apoyar. Nosotros respondemos, bueno, muchas gracias, y en otro momento dice que cuáles son los siguientes planes. Nosotros le contamos que la idea es poder ir a Brasil a jugar una parada mundial que hay ahí, y para ese momento conseguimos la mitad del dinero, o teníamos para el tiquete o teníamos para dormir y comer. Entonces era muy difícil, y como que con Andrea dijimos, no, yo creo que no vamos a poder ir. Nos vuelve a escribir Silvio y nos dice como que cómo íbamos con el tema del torneo, y le contamos la situación, y él dice, bueno, yo las puedo apoyar, entonces para que ustedes puedan participar. Pues en pocas palabras, Silvio se convirtió como en un ángel de la guarda de, yo creo, de las 24 paradas mundiales que podremos haber jugado. Casi que diría que 19 son costeadas por él, tiquetes costeados por él, o hospedaje, o alguna de las cosas. Es una persona externa, un jugador que jugó acá en Colombia, en la Liga Bogotá, luego en la Liga del Atlántico, y ahora vive en México, y dice, siempre nos dice, yo creo que el problema en Colombia es que no hay un apoyo, pero hay muy buenos deportistas. Entonces Silvio se convirtió como en un ángel de la guarda, y el resto, casi que la mayoría de paradas mundiales, como te cuento, han sido en un tema de conseguir el dinero de un lado al otro, a veces de viajar incluso con la comida dentro de la maleta. Nos pasó en Rusia cuando íbamos hacia Polonia y Rusia, que llevábamos un montón de comida, y, y es como la manera en que hemos ido. Nosotros lo llamamos como volei mochilero, porque nos ha tocado un poco de todo, desde quedarnos en hostel, de dormir en un cuarto con 12 personas más, de reírnos incluso de las mismas situaciones, pues porque no vamos con todas las condiciones que digamos uno desearía, de incluso a veces añorar otras, porque al principio era viajar sin entrenador, las jugadoras con un equipo médico, el fisioterapeuta, el médico, el psicólogo, el asistente, el entrenador, 12 balones, y nosotras un balón cada una y las dos, y mirar. Pero realmente creo que ha sido una aventura muy linda, porque nos ha fortalecido mucho en términos mentales, y nos ha ayudado a abrir un camino que yo creo que es una de las cosas más importantes para que el que siga por lo menos sepa cómo es y pueda, digamos, que asimilar o hacer cosas diferentes o mejores para poder ir. ¿Mm? Hoy creo que ya después de mucho tiempo, lo que hemos hecho efectivamente es el trabajo y la constancia de un sueño que nos ha permitido, digamos, que conseguir los recursos económicos para poder ir, a veces sin preocuparnos mucho de si tenemos o no tenemos. En algún momento me acuerdo que estábamos en China, en Shanghai, y estábamos ya sin dinero. Nos tocó llamar a mi hermano a Colombia, mi hermano hizo un montón de vueltas y cosas, y nos terminó enviando dinero. Entonces también es como estar al otro lado del mundo,
sin las condiciones y mirando a ver cómo solventas para hacer algo que te apasiona y que amas, como en este caso es el voleibol de playa. Bueno, Sandra, a lo largo de todos estos años, estando las dos ya en diferentes competencias a nivel nacional, suramericano, latinoamericano, mundial, ¿qué, qué destacaría de ustedes como equipo? ¿Qué virtudes tienen y qué defectos? Creo que, creo que la virtud o la fortaleza más grande que tenemos nosotros es que realmente esto que hacemos lo hacemos por pasión. O sea, realmente nos gusta, nos mueve, eh, estamos, tenemos un sueño, un proyecto por el que trabajamos todos los días y sin importar lo que pase, siempre estamos ahí trabajando para eso. Entonces creo que esa es una de las virtudes, digamos, claves para lograr cualquier cosa. En este caso estamos hablando de voleibol. Y esa virtud pues obviamente se va complementando con algunas otras cosas que suceden diariamente, que suceden no solamente dentro de nosotros, sino afuera en las cosas que hacemos o en las actitudes que tenemos para lograr el objetivo. Entonces, como esto nos apasiona tanto, pues somos disciplinadas, hemos aprendido a entender cuáles son las prioridades de las cosas que queremos hacer y cómo lograrlas. Entonces, creo que aprendimos que estamos dispuestas a todo por lograr lo que nos gusta. Mm, ¿Y qué cosas no tan positivas? Creo que a veces un poco el tener ambiciones gigantes, pero tratar de alcanzarlas de manera muy rápida sin haber planificado un poquito el antes. Eso lo hemos ido aprendiendo a través de los años. Mm, hemos ido aprendiendo también a tener, digamos, paciencia y serenidad, que creo que comenzábamos un poquito con poca cantidad de esas virtudes, porque, digamos, cada una tiene un carácter diferente y de alguna manera nuestro desarrollo cuando comenzó el voleibol pues fue muy exitoso desde el comienzo. Creo que nosotros hemos tenido la fortuna de haber ganado desde que pisamos la cancha. Por supuesto, haber ganado no porque nos hayan regalado la victoria, sino porque hemos trabajado para ella. Entonces creo que a veces cuando esas cosas no resultaban tal como las habíamos planeado, como las habíamos pensado, pues a veces caíamos como en el error del reproche y no del ver qué era lo que había sucedido para que nos salieran bien. Mm, a favor, pues que somos hermanas y al final de cuentas eso es lo que nos hace fuertes y poderosas, lo que nos hace complementarnos una a la otra, independiente de nuestro carácter, de nuestras afinidades para otras actividades en la vida. El ser criados bajo el mismo techo, bajo la misma cultura, bajo las mismas normas, pues nos hacen ser muy similares en las determinaciones que tomamos frente a la vida, y sobre todo nos hace vivir esas experiencias tal cual como lo dijo mi hermana, como una aventura. Realmente yo eh, trato a veces de cerrar los ojos y evocar cada una de las cosas que nos han pasado y todas las cosas regulares o buenas siempre me traen una sonrisa porque están cargadas de alguna aventura que nos pasó en algún lugar del mundo. Probablemente no puedo evocar la fecha con certeza porque no le pongo mucha atención a las fechas, pero creo que todas son y han sido y seguirán siendo experiencias maravillosas que para contar, para transmitir y de las cuales sobre todo hemos aprendido para ponerlo en el plano deportivo y en el plano personal. Pues han tenido a nivel suramericano eh, medallas de oro, plata, bronce, y han tenido una muy buena participación, pero dar el salto, por decir algo, a Europa es algo de pronto diferente. Y en el 2013 ustedes están en el Open World Tour de Anapa en Rusia. Esa experiencia, ¿qué les deja, Andrea? Estoy echando cabeza porque creo que este 2013 nosotros hicimos una gira más o menos larga por Europa. Estuvimos en Alemania, estuvimos en Berlín, estuvimos en Suecia,
en Mariehamn, estuvimos en Holanda, en Rusia, o sea, creo que fue una gira más o menos larga. Aquí Andrea, tengo a Napa en Rusia, un circuito mundial de vóley playa y donde se enfrentaron a Rusia, Austria y Tailandia. Como te decía, hicimos una gira completa y terminamos en Rusia, o bueno, alguna de las etapas fue Rusia. Creo que como experiencia de vida, la verdad es que fue un momento maravilloso, digamos, tener la posibilidad de llegar a esos lugares creo que siempre va a ser gratificante para cualquiera. Íbamos con grandes expectativas, sobre todo porque es un voleibol totalmente diferente al que se juega acá en Sudamérica. Es un voleibol de capacidades físicas superiores a las que tenemos nosotros, de jugadoras grandes, fuertes, digamos, de condiciones que son depuradas, pero que se remiten más que todo a la fuerza que a lo que hacemos acá en Sudamérica, que es el toque al fondo, el toque corto, entonces sale y el bloqueo salta, entonces le toco por encima. Entonces era enfrentarnos a eso, era encontrar un Tailandia con un juego muy rápido, digamos, dos jugadoras que eran muy hábiles desde lo técnico y jugaban súper rápido, entonces como que no alcanzábamos a reaccionar frente a ese juego. Creo que siempre digamos, desde el año 2011, el objetivo ha sido participar más activamente de los circuitos mundiales, pues entendiendo y sabiendo que la limitación del circuito mundial es el dinero y que la mayoría de etapas no se dan cerca de nuestro país, se dan entre Europa y Asia, entonces pues obviamente el costo económico es digamos, un ítem que hay que solventar para poder hacer esos viajes. Creo que en ese recorrido de ese viaje, punto del recorrido, nos encontramos con las chilenas que también fueron a jugar un par de etapas, unas amigas muy especiales que tenemos en Chile, y pudieron llegar a Berlín a entrenar, nos dijeron, Dios mío, ¿qué les pasa a ustedes? Están aguantando hambre porque están súper flacas, no están comiendo. Entonces ahí como que creo que empezamos a contar un poco, pues, nuestras aventuras, ellas tenían otras diferentes. Ese momento fue grato encontrar a más deportistas de Sudamérica que hacían el circuito o que intentaban jugar un par de paradas. Y la verdad es que fue una gran experiencia, no solo deportiva, sino de vida, el haber podido culminar todos esos viajes con éxito y volver siempre sanas y salvas. Bueno, el año pasado también fue pues una gira o un año bastante movido con campeonatos mundiales en Bélgica, donde se ganó el oro y iremos a analizar más adelante los partidos que se jugaron en este momento, Juegos Nacionales en Bolívar, donde también consiguieron el oro y hacen una extensa gira, bueno, digamos extensa en cuanto a los países, van a Tailandia, en Satún, donde juegan allí. Están en Göteborg, en Suecia, en Itapense, en Brasil, en Ljubljana, en Eslovenia, en Liechtenstein, en Vaduz. Van también a Bélgica, en Knokke-Heins, en otro torneo. Y este año o hicieron el de Coquimbo, en Chile, y no se alcanzaron a ir a Perú a esa segunda etapa que tenían de una de las paradas mundiales el 13 de marzo. Creo que no se alcanzó a ir allá, ¿no? Sí, alcanzamos a ir, de por sí de vuelta fue cuando empezamos nosotros la cuarentena obligatoria, digamos los 14 días, y preciso casó con la cuarentena ya oficial, entonces nosotras desde que llegamos de Perú estábamos en cuarentena, digamos que esas dos primeras etapas suramericanas de este año eran el comienzo de la preparación en términos de resultados, no eran, digamos, que el foco como tal, y esperábamos que en el transcurso de las siguientes etapas suramericanas y mundiales, pues los resultados fueran mejorando en pro de estar óptimas para lo que era la clasificación olímpica que se iba a jugar precisamente si estuviéramos ahorita
con el proceso olímpico se jugaría ahorita precisamente la semana que viene, sería la fase clasificatoria, que ahora quedó postergada para dentro de un año exactamente, un mes antes preciso de las Olimpiadas. Entonces yo creo que el 2009 fue un año muy exitoso, no solo por la cantidad de torneos que se jugó, sino porque logramos traer un entrenador internacional, que yo creo que eso es un plus y hace la diferencia entre, si tú ves la historia del 2019 y lo que pasó antes, porque digamos que antes íbamos a las paradas mundiales y participábamos y como que desde nuestra mejor intención hacíamos lo que sabíamos desde el conocimiento que teníamos, pero a partir de este cambio de entrenador logramos ajustar cosas de juego, logramos mejorar tácticamente, logramos mejorar el tema de la relación en la cancha y lograr, digamos que diferenciar ese tema de hermanas y jugadoras y cómo afrontar ciertas situaciones psicológicamente. Y yo creo que los resultados son esos, ¿no? El año pasado en Coquimbo le ganamos a Venezuela, que es una muy buena dupla, y logramos, pues después de todas las giras, ya íbamos con una meta súper clara y la meta era en las paradas mundiales, vamos a buscar en esas paradas a las que fuimos estar en el primer puesto. En Tailandia precisamente quedamos de cuartas, cuando entramos a semifinales estábamos muy contentas, pero mi entrenador dice que no lo creímos y que por eso perdimos, que fue más un tema emocional que un tema táctico y físico. Ya después cuando analizamos los partidos y eso realmente entendemos por qué lo decía. Y en términos de Bélgica ya se ve como el proceso que se ha hecho hasta poder llegar ahí y ganar esa medalla en Bélgica, ¿no? Y lo que nos permite llegar con mucha más confianza, mucha más tranquilidad y con un foco muy claro de lo que queremos en Juegos Nacionales. Afortunadamente el año pasado pues el IDRD nos apoyó con la mayoría de etapas mundiales, que también nos permitió tener como el fogueo que necesitábamos para esas competencias. Bueno, otra experiencia, el primer campeonato mundial al que van, que fue en el 2017 a Viena, Austria, Andrea, donde se enfrentan a España, Alemania y Cuba. ¿Cómo fue esta experiencia? Yo creo que es una experiencia alegre, voy a ponerlo en esos términos, es una experiencia que nos reafirma y nos refuerza esa pasión que tenemos por el voleibol. Es encontrarnos con un evento que, digamos, rebasa nuestras expectativas. Ya habíamos tenido la oportunidad de jugar algunos circuitos mundiales, unos, digamos, de la más alta categoría, otros de categoría media, pero realmente ninguno de los eventos de las paradas del circuito mundial se compara con el mundial, porque respiras voleibol, vives voleibol, comes voleibol y duermes voleibol, y la ciudad o el lugar que lo hace se vuelca también a hacer lo mismo. Muchísimo público, tanto que a veces como que no crees que a tantas personas les gusta el voleibol. Entonces viajaban desde distintos lugares de Europa o del mundo para ver el mundial. Nos encontramos con un personaje que tenía como un álbum de fotos, un libro gigante, y en el libro gigante había impreso de la página de la descripción del equipo, tenía la foto, el nombre, y lo ponía uno a firmar. El señor iba por todos los circuitos mundiales haciendo lo mismo, o sea, realmente era un aficionado del voleibol. Mm, Fue una linda aventura porque digamos, dos años antes, en el mundial anterior, no existía digamos, ningún proceso de clasificación para Sudamérica. Mm, y nosotros nos enteramos que podíamos ir al mundial cuando ya no teníamos cómo hacerlo. Estábamos jugando en La Haya y estaban unas paraguayas. Una de ellas nos dijo: niñas, ustedes al fin se inscribieron al mundial. Nosotros, ¿cuál mundial? ¿Cómo así? Sí, nosotros nos alcanzamos a inscribir. Eso era un domingo acá en Colombia, creo que era, sí, era domingo acá en Colombia. El plazo es hasta hoy, la federación las tiene que inscribir. Bueno, como que nos contaron cuál era el proceso para que ellas pudieran asistir al mundial.
Por supuesto, nosotros no nos pudimos comunicar porque la federación no trabajaba los domingos, entonces no pudimos tener la experiencia del Mundial que antes tenía pues otras características para asistir a él. También tuvimos la fortuna de jugar en la cancha principal. Realmente digamos, el juego adentro y afuera, si bien técnica y tácticamente se desarrolla de la misma manera, la sensación de estar en la cancha principal, pues digamos, reviste otras connotaciones diferentes. Es un estadio gigante solo para voleibol y cuando uno pisa el terreno de juego, se siente en un espacio, le cambia a uno la dimensionalidad que tiene del voleibol porque es un espacio muy grande, el protocolo de entrada y como que todo lo que sucede alrededor de ese juego es supremamente importante. Creo que ese fue uno de las mayores satisfacciones que pudimos tener al participar en ese mundial. Y de ahí, pues obviamente arranca otro proceso diferente para querer estar más presentes en los eventos mundiales y obviamente lograr más cosas, no solamente con la intención de ir a participar, sino cada día ir buscando una meta, buscando un objetivo y trabajando para eso. Este es un proceso que ha tenido obviamente esas dos caras, donde las cosas no han salido como se han planificado, pero también han salido como se han deseado y obviamente como se han querido obtener. Aquí surgió algo muy importante durante el proceso que quiero reforzar con el tema de rutinas, y es que junto con Adriano en algún momento dijimos, tenemos que encontrar la manera de que ese punto que acaba de pasar, sea bueno o sea malo, pues debe haber una acción puntual, o sea, la rutina, ¿sí? Algo que nos ayude a cerrar. En psicología eso se llama cierre cognitivo, sí, que uno realmente deja la situación que acaba de suceder, la deja ahí y se enfoca en la futura, en la que viene, en la que realmente importa, ¿sí? Porque ya les decía que en vóley y arena hay una situación muy particular desde lo psicológico y es que te quedas pensando en el error, ¿sí? Te quedas pensando en el fallo y cuando reaccionas ya es muy tarde y pierdes el set. Entonces, dentro de esa exploración que decíamos qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser, al coach, al entrenador Adriano se le ocurrió pues que debían venir, ¿sí? Porque ¿qué nos dábamos cuenta en el análisis de algunos juegos? Que cuando había el fallo, lo que pasaba entre las dos deportistas era que no había, ¿sí? No había cercanía. Entonces cada una por su lado, cabeza abajo, ¿cierto? No había, digamos, una retroalimentación o un aliento positivo hacia lo que venía. Entonces, lo que se le ocurre a Adriano es decir, no, vengan, yo necesito que así sea bueno o sea malo el punto, yo necesito que ustedes vengan y se abracen, ¿sí? O sea, que sean, que vengan y yo las necesito juntas, ¿sí? Porque, y digamos que tiene mucho sentido porque ante ese fallo o ante ese acierto, pues lo que necesitamos es mostrar esa regularidad y esa cohesión como dupla que se debe tener. Al principio fue un poco complejo, una de ellas, que no voy a decir quién, esto me va a decir, pero ¿cómo vas a poner a abrazar? Esto, hubo un poco de resistencia ahí un poco con el tema, pero creo que digamos que se logró instaurar esa rutina que digamos tiene ese trasfondo, ¿sí? Tiene ese trasfondo de poder ubicar al deportista en lo que viene enseguida, ¿sí? Entonces el reto es poderlo hacer cuando la situación de juego o esa tendencia de juego no es favorable. Realmente ahí es el reto y es lo que más puede costar para un deportista, ¿sí? Lograr que la frustración del marcador, ¿sí? El estar por debajo o el estar en un momento tenso, se pierda como tal ese libreto de lo que se tiene que hacer o lo que se trae planificado. Algo que es muy importante para esos momentos críticos de juego, que también está muy relacionado con el tema de la rutina, es poder hacer control de la respiración. Aunque se tiene un momento muy corto en segundos, ¿sí? Para poder volver a poner el balón en juego, el deportista en ese tiempo puede alcanzar una regulación por medio de su respiración y eso ayudar a cerrar el punto que acaba de pasar. Lo más importante de la rutina psicológica para este juego, el voleibol arena, es que ayude al deportista a cerrar el punto que acaba de pasar y se enfoque en lo que viene ahora en adelante o se enfoque en ese plan o en ese libreto
como estas chicas lo han podido denominar en algún momento, para poder sacar adelante los objetivos que tengan pensado. Vamos a uno de los partidos a hacer una pequeña reseña, una pequeña muestra de lo que fue el partido entre Venezuela y Colombia en Coquimbo, en Chile, el año pasado, en una de estas paradas internacionales en que Colombia gana 2-0 a Venezuela. ¿Cómo fue esa experiencia? Cabe resaltar que Venezuela es uno de los equipos siempre a vencer a nivel suramericano. Son dos niñas que no se caracterizan por su estatura principalmente, pero sí por Gabriela, que es el bloqueo por su potencia y su velocidad en el ataque, en el brazo y en el manejo, y Norisbeth por su agilidad y por su definición. Entonces, nos conocemos tanto en las diferentes situaciones donde nos hemos enfrentado, que siempre es un partido que es muy retador para los dos equipos. En ese año, precisamente, el año pasado jugamos una semana antes de ese partido la clasificación, la primera fase de clasificación a Juegos Olímpicos, y ese primer partido contra ellas lo habíamos perdido. En este segundo ya nos sentamos con Adriano, nuestro entrenador, empezamos a evaluar cosas y a corregir, y logramos ya en esta etapa suramericana, que fue 2 días después del partido que habíamos tenido, ganarles 2-0, 21-17, 21-17, con una estrategia muy clara de lo que teníamos que hacer, y buscando como eliminar esos errores y poder ganar. Bueno, en ese partido se da una jugada interesante, una jugada en las que a veces sobresalen por lo que sucede. Y es que en ese momento del compromiso está 10-11, se iba perdiendo. ¿Por qué? Y repiten una jugada, al parecer porque empezó a sonar música o porque había una música por ahí. ¿Por qué repiten esa jugada y qué les dice el juez a ustedes? Íbamos, íbamos 10-11 precisamente, teníamos el servicio de nosotros a favor. El tema es que el juez pita cuando el punto ya ha caído, cuando ya es punto para nosotras. Entonces, cuando vamos luego a decirle, cuando Andrea va a decirle, el juez dice que efectivamente es porque hay música, y entre comillas, cuando tú estás jugando, la música tiene que estar a cierto volumen o los parlantes tienen que estar hacia afuera para que no interfieran, digamos, que el juego o la concentración del partido del jugador. Nosotros vamos, digamos, que a reclamarle, pero pues el juez dice que no, que él tiene que repetir la jugada porque la música pues no permitió como, digamos, que la concentración o lo que sea. Claro, en esos momentos a nosotras no nos conviene porque fue el punto que hicimos, y de alguna forma supongo que nos saca de contexto, porque el siguiente servicio que voy yo de nuevo, lo que intento es hacerlo muy atrás sobre la línea, y se me va y es punto para Venezuela. Andrea, los partidos con Venezuela pues siempre han sido reñidos, y este es el segundo set, después de que termina el primero ganándolo ustedes, el segundo es bastante reñido con Venezuela. Eh, los partidos con Venezuela siempre han sido así, complicados, reñidos. Sí, yo creo que no me acuerdo de alguna vez que haya sido diferente. Eh, hemos tenido victorias y ellas han tenido también muchas victorias. Mm, realmente son enfrentamientos en los que, digamos, la calidad técnica es importante, pero prima la manera en que nos conocemos, porque pues aparte de ser, de vernos en los eventos sudamericanos como rivales, somos muy, muy buenas amigas. Entonces compartimos muchísimas otras cosas afuera de la cancha, y creo que el conocernos tanto es lo que hace que los partidos siempre sean muy reñidos, porque sabemos las acciones de juego que cada una genera en las situaciones diferentes que se presentan. Ahora me acuerdo mucho de la final en Coquimbo también, ¿cierto? De unos Juegos Sudamericanos. Eh, esa final la ganamos 2-1. Uy, fue un partido, Dios mío, a muerte todos los sets. Creo que los dos primeros sets se fueron más largos de 21, y el último set murió 16-14.
pero realmente fue un partido en el que cualquiera de los dos equipos podía ganar ese juego. Y creo que así son nuestros encuentros y esa es, digamos, la magia o el maravilloso juego que tiene Venezuela, que es es un juego de tranquilidad, de paciencia, de habilidades, de esperar los errores de los otros. Entonces, pues grandes rivales, por supuesto que nos encontramos en el camino y que se vuelven también nuestra familia. Bueno, Andrea y Claudia, vamos a ir al Campeonato del Mundo en Bélgica, campeonato que se traen ustedes y que pues emocionó también mucho a Colombia y a toda la afición deportiva y sobre todo la del vóley playa. Uno de los partidos importantes y para llegar a la final se tiene con Holanda, una buena selección europea y se inicia el compromiso con una superioridad neta de Holanda, que llegan hasta 4-0. ¿Por qué esa superioridad, Andrea? Eh, bueno, creo que Holanda es un equipo técnicamente muy hábil, sobre todo con una estrategia táctica que desbarataba a muchos, digamos, a muchos equipos europeos, incluyendo equipos que estaban por encima de ellas en la parte física y de fuerza. Nos las encontramos durante todo el año en casi todas las etapas que tuvimos, nos las encontrábamos y siempre perdíamos. Una zurda muy potente realmente y muy inteligente para jugar esto, y una rubia que juega por el 4 con unas habilidades en el manejo de la pelota realmente muy bien estructuradas. Creo que es un equipo, un rival muy duro. Entonces, pues veníamos encontrándolas durante el desarrollo de los eventos. Ellos habían ganado varios de los eventos que habíamos asistido y pues nosotros siempre que nos las encontrábamos, como les dije, perdíamos. Nosotros como que remábamos, pero ellos en algún punto, chao, y perdíamos. Justamente en ese evento nos tocó en el grupo con ellas y perdimos 2-0. Siempre como que le apostábamos a una estrategia que al final no funcionaba, y cuando ya queríamos cambiar la estrategia, pues ellas ya tenían mucha confianza en el juego y nosotros la habíamos perdido, entonces era muy difícil remontar ese marcador. Eh, los cruces en los eventos del circuito mundial se dan por sorteo. El único cruce que, digamos, no permite que te encuentres con el mismo rival que tuviste en el grupo es el cruce de los 8. Entonces, cuando ya quedamos 8 equipos, con un equipo que también pasó de mi grupo. En este caso, en el grupo había pasado Holanda y nosotros de segundo. Entonces, no había la posibilidad de el cruce de los 8. Pero desde los 8, el cruce de los 4 es al azar. O sea, te puede tocar con cualquier, digamos, con cualquier rival. Y nos tocó justamente con la semifinal con Holanda. Eh, Eso lo sabes cuando sales de la cancha la tarde anterior. Nosotros vivíamos en un lugar como a 40 minutos a pie. Entonces, pues nuestro despache era irnos caminando y hablando y nos reíamos y bueno, eso pasaba muchas cosas mientras íbamos caminando. Analizábamos los juegos, regañaba a nuestro entrenador, decidíamos qué íbamos a comer. Realmente pasaban, pero justamente en esa ida para la casa no hablamos. Yo sí pensé, otra vez estas viejas no las tenemos que encontrar, pero realmente esa noche en la cena tampoco hablamos. Al otro día en el desayuno, yo por la mañana pregunté cómo vamos a jugar. Y Adriano dijo, por ahora no pensemos en eso, cuando llegamos a la cancha hablamos. También nos fuimos caminando, ese día llovía, y cuando llegamos a la cancha, para jugar ese partido, pues digamos, nosotros comenzamos a calentar y en algún punto del calentamiento Adriano estaba sentado en una esquinita, y como yo lo vi como con una, no sé, lo vi diferente, mejor dicho, como preocupado, como pensativo, y le dije, Adriano, ¿te pasa algo? Dijo, no, estoy tratando de analizar qué vamos a hacer. Nosotros estábamos calentando un espacio y justo al frente de nosotros estaban la entrenadora y ellas dos con un computador pues analizando todo lo que iba a hacer. ¿Ya? Creo que obviamente pues ellas tenían la confianza a tope, porque ya en todos los eventos que nos habíamos encontrado y en todos los partidos pues nos habían ganado, pues habrán dicho, estas viejas igual también vamos a ganar, como sea, vamos a ganar.
En ese momento, pues, fuimos a calentar y antes de comenzar el partido oficial, que son 10 minutos antes en los que a Adriano lo sacan de la cancha, porque los entrenadores no pueden estar, él nos hace una propuesta eh, que creo que no habíamos contemplado nosotros durante todo el desarrollo de los eventos que habíamos asistido, y es que cambiáramos de posición para jugar. Nosotros durante muchos años jugamos las dos posiciones para tener una ventaja competitiva y sobre todo una ventaja técnica frente a la brisa y a la jugadora a la que le servían. Pero habíamos dejado de implementarlo hace algún tiempo, aunque en los entrenamientos trabajamos la lateralidad en algunas oportunidades y ejercicios. En ese momento él dijo, si ustedes están seguros cambiamos, y seguro pues eso va a sorprender al rival. En el momento en el que nosotros entramos a calentar cambiadas, pues notamos digamos, la preocupación que tenían ellas cuando nos vieron entrar en diferente posición. Calentamos de esa manera, pero decidimos entrar a la cancha en nuestra posición normal y solamente utilizar esa herramienta cuando creyera necesario. Ahí en ese momento nosotros no podemos recibir instrucciones de Adriano, o sea que vamos solas con lo que él ya nos dijo y pues lo que podemos ir infiriendo en cada una de las jugadas. Ellas comienzan muy superiores por eso, pues porque tenían su confianza a tope, y adicional a eso nosotros comenzamos en la posición normal. Cuando vemos que eso empieza a suceder, es el momento de cambiar. Digamos, cada una muy segura de sus habilidades en la otra posición, y de que para ellas iba a ser una sorpresa gigante porque no nos pensado de esa manera. Entonces, todas las tendencias que tenían de nosotros o todo lo predecir de nuestro juego, pues estaba totalmente alterado y a la vez. Creo que ese fue el punto, digamos, más importante que tuvimos, y sobre todo la convicción de que nosotros por ahí también tenemos muchísimas habilidades por desarrollar. Y eso hace que el juego se vaya dando de a poco, sobre todo que creo que tuvimos la paciencia de esperar ese juego, ¿sí? La paciencia para hacerlo punto a punto, sin importar si ellos hacían, si ellas triunfaban en ese punto o si nosotros lo hacíamos. Entonces fuimos remando de a poco y creo que eso fue lo que nos dio la victoria. Bueno, dentro de ese mismo compromiso y en el primer set se dan unas jugadas, en una cuando van 12-14, que el árbitro le dice algo a Claudia, y un poco más adelante en el punto 18-16 le muestran una tarjeta amarilla a Andrea. Eh, ¿cómo sucedió eso y qué pasa, Andrea, cuando sacan una tarjeta amarilla? Pues Andrea tiene una particularidad y es que ella celebra, es muy efusiva cuando metemos los puntos, pero a veces inconscientemente hace la celebración, como ella está al frente de la red, pues hace la celebración al frente de la red. Y eso, digamos que en el voleibol de playa se maneja como si fuera algo ofensivo para el contrario. Tú debes meter el punto, darte la vuelta y celebrarlo mirando a tu compañera o mirando al público, no importa, pero no hacia el rival. Entonces, en ese 12-14, pues el juez me llama a mí y me dice que por favor le diga que cuando celebre, pues se gire. Y ella en el punto siguiente vuelve y lo hace, y entonces obviamente el juez dice, ya les advertí, y le saca la tarjeta amarilla. Digamos que en el voleibol de playa la tarjeta amarilla es como una advertencia, ¿sí? Es simplemente te advertimos que lo estás haciendo mal. La tarjeta roja sí te puede generar un punto, pero es muy raro que te saquen una tarjeta roja en voleibol de playa, o sea, tienes que hacer algo que efectivamente sea perjudicial o para el otro, o responderle muy mal al juez o alguna cosa así. Entonces, digamos que la tarjeta amarilla es como una advertencia de, por favor, te estamos hablando en serio y haz lo que te estamos pidiendo. Llega el segundo set, ganan el compromiso y creo, Andrea, que felicidad total, ¿no? Después de deshacerse y más en un partido importante como es una semifinal de un mundial. Sí, yo creo que si bien todos los partidos son importantes y todos los partidos tienen, digamos, algo para recordar, pero creo que en ese momento yo, eh, pues, digamos, los tres como equipo, eh, creo que fue como los pasos finales de eso que habíamos planteado y planeado desde el inicio del año, porque digamos que ya entrando a una final, ya quería decir que realmente el trabajo que veníamos desarrollando se venía viendo. Nosotros tuvimos un centro de entrenamiento en Austria, en Berna,
en donde, digamos, veníamos de otros eventos, habíamos hecho un circuito, como tú lo dijiste, largo. Esos entrenamientos, no sé qué tan, en ese momento no sé qué tan fructíferos los veíamos, porque entrenábamos con unas japonesas con las que perdimos hasta la risa todos los días en el entrenamiento, nos ganaban y Adriano nos regañaba, no, era terrible, porque realmente fue difícil para nosotros, hacía mucho frío, aunque ellos estaban en verano, para nosotros era muy difícil entrar en calor, y las niñas de Japón llegaban a la cancha, una inflaba la pelota y ya entraba a atacar, y yo decía, por Dios, estas niñas no calientan, no sienten frío. Entonces veníamos como de una etapa difícil, como de un transcurso, de un todo un poco complejo. Esas fueron las niñas con las que nos enfrentamos en el primer juego, que les ganamos 2-0. Entonces, como que en los entrenamientos, como si nosotros en los entrenamientos no hiciéramos las cosas bien para ganar en el partido, pero no es así, es que realmente nos costó mucho el entrenamiento. Nos costó también jugar en Bélgica porque hacía mucho frío, llovía muchísimo y realmente pues nosotros como latinos y como sudamericanos no estamos acostumbrados a ese clima tan agresivo, o sea, era difícil para nosotros el clima. Recuerdo un día en que Adriano, pobrecito, nos llevó ropa de cambio, como les dije, vivíamos a 40 minutos a pie. Miren, llovió, pero es que llovieron hasta maridos, no nos llovió ninguno a nosotros, pero llovió muchísimo. Y el pobre Adriano era la única persona que estaba con un paraguas de este tamaño así, viéndonos jugar. Es que ni los jueces estaban dentro de la cancha porque no se podía jugar. Entonces todos esos, digamos, cambios y todas esas cosas, creo que se reunieron en ese mismo momento, todos esos esfuerzos que habíamos hecho para ganar ese evento. Eh, duda alguna la final es muy importante, pero haber ganado ese partido era como haberse quitado ese peso de encima de que no podíamos ganarles a ellas porque no habíamos encontrado la estrategia adecuada, no solamente desde lo táctico y desde lo técnico, sino también desde lo que nosotros pensábamos para sopesar o sobrepasar ese obstáculo que era el juego que ellas tenían. Creo que también un poquito la psicología de que siempre las veíamos ganar, siempre estaban en los primeros puestos, jugadoras muy calmadas que no se equivocaban, entonces, pucha, era como ese reto grande de hacer las cosas bien. Realmente creo que en ese momento nosotros ni siquiera habíamos pensado o planificado que probablemente la final iba a ser contra Dinamarca. De hecho, no las habíamos visto jugar. Cecilia, la jugadora de defensa de Dinamarca, entrenó con Adrián un par de veces en Florida, y realmente yo había grabado 3 o 4 puntos de un juego que ellos habían tenido anteriormente contra una dupla de Holanda muy fuerte a la que ellas le ganaron, y eso es lo que sabíamos de las niñas. Entonces realmente nos estábamos enfrentando como de igual a igual, porque ellas tampoco sabían mucho de nosotros tampoco éramos candidatas para llegar a la final y ellas tampoco, entonces como que no eran de esos equipos que tú vas a analizar y miras y detallas, no. Y creo que así mismo entramos a jugar ese partido con algunas pocas cosas que habíamos tenido la oportunidad de ver en el partido de la semifinal, porque nuestra semifinal fue de primeras, entonces tuvimos la oportunidad de verlas, mientras que la semifinal de ellas, como era la segunda, no tuvieron mucha oportunidad de vernos. O sea, realmente era lo que podían venir a mirar cómo estaba el marcador y se volvían a calentar. Entonces, no, creo que eso también jugó a nuestro favor, y pues obviamente todas las indicaciones que Adriano nos dio para entrar a la cancha, determinantes para ser simplemente victorioso en todos los aspectos que transcurrieron. Bueno, ya vamos a ver imágenes y analizar lo que fue ese partido final con Dinamarca en este campeonato del mundo. Pero después de haberle ganado a Holanda, no hicieron lo mismo. Nos vamos caminando 40 minutos y empezamos a hablar de lo que fue el partido. Ahí no podíamos, porque resulta que en Luego, voleibol tú juegas 2 o 3 partidos en el día. Nosotros acabamos la semifinal, vimos la otra semifinal y teníamos más o menos una hora, hora y media, si no estoy mal, para alistarnos y volver a entrar en calor, porque la final era ahí mismo. Entonces era como que logramos, nos duchamos, nos arreglamos. Me acuerdo que fuimos y comimos algo, encontramos por fin un sitio donde nos salían las cosas más baratas. Ya era el último día y encontramos sitio donde nos salían las cosas más baratas y todo. Llegamos allá a la cancha, almorzamos, comimos algo de lo que podíamos comer, digamos que para tener energía, y empezamos a calentar de una vez ya para empezar, para pensar en Dinamarca. Entonces no teníamos mucho tiempo, pero sí estábamos muy tranquilos emocionalmente de lo que habíamos logrado. o sea, Era
O sea, Dime. ese día no hubo caminata. Ese día No, hubo ese día sí caminata almorzamos, ese día hubo después de Ah, ganar bueno, almuerzo, la final. ese día hubo después me almuerzo. cuentan, después de que analicemos el partido con Dinamarca, me cuentan cómo fue esa caminata. Yo creo que Adriano es un entrenador muy sabio en muchos aspectos, pero sobre todo es muy sagaz en el tema psicológico. Entonces, es como que él sabe el momento justo en el que te tiene que dar la instrucción, ¿sí? O cómo te la tiene que dar para enfrentar al rival. Entonces, en ese momento, digamos, era felicidad, alegría, nos recalcó mucho las cosas positivas que hicimos, digamos, no hablamos de los errores, nos recalcó mucho las cosas positivas, era hacerlo bien y después dijo, listo, ya, no vamos a hablar más de esto, o sea, no vamos a hablar de voleibol, vamos a ir a buscar comida, o sea, como que lo saca uno del contexto, no solamente mental, sino físicamente, y te lleva a pensar en otras cosas como a relajarte, a distensionarte, para en el momento justo empezar a pensar en lo que debe ser. Entonces, creo que en algún momento, cuando fuimos a caminar por la comida, yo dije, ¿cómo va a ser el juego? Él dijo, no, todavía no sabemos cómo va a ser el juego. Cuando nos sentemos, estemos calentando, vamos a hablar del juego. Entonces, como que eso también, de una u otra manera, lleva a la mente no a estar presionada y pensar, ¿será que el partido es con ella o con la otra? ¿O será que si saco? Entonces, creo que es una jugada muy inteligente que logra distensionarte para estar preparado para el otro juego. Bueno, nos vamos al partido final de ese campeonato del mundo en Bélgica y precisamente es Dinamarca. ¿Qué sensaciones y experiencias se tienen antes de un partido como este, cuando es una final de un mundial? Bueno, yo creo que mucha alegría, orgullo de lograrlo, además que veníamos con una confianza muy grande después de ganar la semifinal contra Holanda, que era como nuestro rival, digamos que más fuerte, porque ya lo habíamos enfrentado más fuerte psicológicamente por la presión que nos generaba. Entonces venimos con una gran confianza de ese partido, muy seguras de que efectivamente lo podemos ganar, porque realmente creíamos si creíamos que el rival más fuerte del torneo era Holanda. Entonces decíamos como, ok, si es Dinamarca hay que plantear otra estrategia y hay que hacerlo, pero de una vez ya entrábamos pensando que sí se podía ganar, que era muy factible y que obviamente teníamos que cumplir las tareas tácticas y técnicas a cabalidad para lograr ese objetivo. Andrea, un set que se inicia punto a punto, muy disputado. ¿Qué fortalezas y debilidades identificaron en Dinamarca y cuáles ya conocían? ¿Conocían algo del rival? Bueno, el día anterior creo, había visto un poco del juego de Dinamarca contra la dupla holandesa, que era poderosísima, y digamos había evidenciado dos cosas, y es que la niña alta, la rubia, tenía un saque contra la brisa, que fue lo que destruyó, digamos, la recepción el modelo de K1 del equipo de Holanda, y adicional a eso, que ella uno a uno con un jugador de su tamaño y contra el ataque era muy poderosa. Una jugadora zurda que siempre que recibía bien, pues digamos su armado, Cecilia, una jugadora que arma muy bien, el armado perfecto, la niña era intocable en esa malla, sobre todo pues por su tamaño. Entonces, creo que eso era lo que habíamos visto un poco de Dinamarca, lo que pudimos compartir antes, y nuestra estrategia, digamos que se basó en esas habilidades que nosotros teníamos, de las que ellas carecían, que primero uno era la velocidad en el juego, ¿sí? Mm, dos era esa ubicación del saque, no tanto de fuerza, sino más de táctica. Entonces, la orden que Adriano dio fue que mi hermana las trajera hacia la malla, le sacara muy corto y que yo las llevara para atrás. Entonces era como un juego de llevarlas para atrás, traerlas para adelante, llevarlas para atrás, traerlas para adelante y sobre todo tratar de que el juego no estuviera en el centro del campo, sino estuviera en las partes, digamos, en los laterales para que nos diera a nosotros mucha más opción de manejo. Y digamos, lo que teníamos que hacer era poner nuestra pelota del pase cerca de la malla para que la niña saltara al bloqueo y poner la pelota al lado contrario de la defensa. Si se podía atacar y si no, era poner la pelota, que creo que eso fue lo que, digamos, hicimos.
En algunas ocasiones fue supremamente efectivo el saque porque fueron muchos puntos directos que hicimos de saque o mucho daño que se hizo con el saque para la recepción de ellas. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pues porque son jugadoras aguerridas que también querían ganar, así como nosotras, digamos, habían jugado un torneo y habían sido, por decirlo de alguna manera, como nosotras la sorpresa de la final, pues también querían ganar, por supuesto. Entonces, habían entrado a matar en esa cancha. Las jugadas que jugadas, esos rallies largos en los que vamos al piso y nos levantamos, demuestra un poco eso, un poco las ganas que teníamos tanto ellas como nosotras de ganar esa medalla. Pero creo que fue un partido desde la tranquilidad, ¿sí? Un partido más desde la paciencia que desde el afán de ganar. Queríamos ganar y ese era el objetivo que nos habíamos trazado durante todo el circuito, pero más era la tranquilidad y la paciencia de hacer las cosas bien hechas. Bueno, necesariamente Andrea va al bloque por ser la más alta, pero Claudia tiene mejor recepción. Yo creo que depende, ¿sabes? Hemos descubierto que depende del tipo de servicio. Hay servicios que, digamos, son saltando. Andrea, esos servicios que son saltando es muy buena dependiendo de los saltos de potencia. Yo procuro que los servicios que son más de floating y eso, para mí es más fácil recibirlos. Entonces yo creo que cada una se caracteriza en cosas, digamos que diferentes que hacen que sean una potencia. Lo que intentamos es que la una supla lo que no es tan fuerte de la otra para que el equipo contrario no se fije en eso. Digamos que en ese partido o en ese torneo principalmente a mí me servían muchísimo más que Andrea y eso tiene que ver porque Andrea es una jugadora más potente, ¿sí? Entonces, si ellos tienen un bloqueo más grande, digamos que para ellos va a ser más fácil poder coger a la chiquita. Lo que pasa es que digamos que afortunadamente, y creo que es una de mis cualidades, y es que con bloqueo alto incluso a mí se me facilita muchísimo más meter el balón, porque el bloqueo procura sacar por encima de los codos y yo lo que hago es empezar a manejar el balón por esta altura, que es donde el bloqueo como tal no va a alcanzar a llegar y es muchísimo más fácil para mí. Bueno, ¿cuál es la preparación, Andrea, física, mental, psicológica para un torneo de estos como un campeonato del mundo y para un partido final? Bueno, creo que pues la preparación, digamos, parte desde, obviamente desde cada una de nosotras, pero desde los ejercicios en la cancha, desde el trabajo del gimnasio que hacemos todos los días, desde los trabajos de resistencia que hacemos en la cancha también. Mm, Creo que es una suma de varias cosas, es una suma de, digamos, de esos pensamientos que a veces se te cruzan que no son positivos para afrontar un evento, hasta los pensamientos, digamos, más grandes o más poderosos de estamos aquí porque hemos trabajado para eso, así que, o sea, lo merecemos. No estamos aquí porque nos lo encontramos en el camino y alguien nos regaló un boleto de avión y vinimos a parar a este evento. Mm, de- Como les mencioné anteriormente, creo que desde la parte psicológica, pues obviamente tenemos unos psicólogos expertos que nos retroalimentan y nos dan algunos tips para usar tanto dentro como fuera del campo de juego y digamos, en los eventos a los que vamos. Pero también ahí es mucho, juega mucho, un papel muy importante o muy grande como esa confianza o esa familiaridad de equipo que hemos venido creando entre nosotros tres. Hablamos de muchas cosas en los que nos decimos cosas que no nos gustan, hacemos malas caras a veces nos la pasamos riéndonos todo el día, hay días que no, que ni siquiera queremos vernos, pues porque estamos aburridos los unos de los otros. Eh, pero realmente es eso lo que también psicológicamente en esos momentos claves y críticos, digamos, para saber que estás haciendo lo correcto. Entonces, por ejemplo, Adriano a veces canta y baila y estamos en el mismo espacio. A veces nosotros ponemos música que digamos que él está tratando de aprender. Entonces, como que todo eso psicológicamente también te mantiene tranquilo frente al proceso. El, mm, sin, sin
digamos, sin quitar la parte de regaño, sino del llamado de atención para que hagamos las cosas bien. Él siempre es muy positivo frente a las situaciones y siempre, digamos, nos alienta desde lo mental y desde lo psicológico a que somos capaces, a que hemos entrenado, a que tenemos las mismas habilidades que los demás y que la única diferencia está en lo que nosotros podemos pensar frente a la situación, ¿sí? En cómo resolvemos nosotros las situaciones internas, porque el resto lo debemos hacer. Entonces creo que la suma de todas esas cosas en que al final de cuentas, de todo el camino que recorramos, lleguemos tranquilas a un escenario como esa final. Es como que estás recogiendo los pasitos que trazaste durante el camino, estás recogiendo los abonos que pusiste y por fin vas a ver el fruto del trabajo. Entonces, es un poco eso, es un poco, digamos, esa habilidad de disfrutar eso que nos está pasando, y creo que ahí fue el punto cumbre en el que disfrutamos mucho lo que nos pasó durante el año, lo bueno, lo malo, las risas, los llantos, las corridas en los aeropuertos. Es que realmente nos pasaban tantas cosas que ese momento fue como el que culminó eso. Creo que en algún aeropuerto yo me quejé muchísimo porque pagaba $90 por 3 hamburguesas, y eran 3 hamburguesas que mejor las hubiera hecho yo, que no cocino. Entonces, sí, como que en ese momento se reúnen todas esas cosas que te han pasado, ¿sí? Todo lo bueno y lo malo, y es ahí donde tú dices, bueno, todo lo que pasó valió la pena y estamos aquí recogiendo el fruto del trabajo. ¿Cómo se contrarresta la ventaja de un rival tan alto? Yo creo que hay una ventaja de todo Sudamérica, y es que a nivel suramericano procuramos ser mucho más técnicos. Además tenemos en nuestros torneos siempre a un país que ha sido campeón mundial en múltiples ocasiones, como lo es Brasil. Entonces el fogueo que se tiene creo que es algo a favor. Jugar con equipos muy altos eh, tiene a veces una ventaja, que fue lo que intentamos, una ventaja para nosotros, y es que a veces no suelen ser tan veloces como los podemos ser nosotros, sino que procuran ser muy fuertes físicamente. Entonces estamos hablando de esta niña de Dinamarca que mide 1,90 y ¿cuánto? ¿2? ¿4? 1,90 y algo. Y es una jugadora que es muy potente, que entra a La atacar. niña de Dinamarca mide 2 metros, mi amor. Ah, ¿Cuál perdón. 1,90 y algo? 2 metros, y que entra a atacar todo el tiempo, ¿sí? Digamos que con unas jugadas donde, si ustedes lo podemos ver en los videos, hay muchos servicios cortos, porque al ser tan alto, pues obviamente el agacharte a recoger un balón va a ser mucho más difícil, y esa fue una de las estrategias que utilizábamos, cómo cansarlos para que efectivamente su cualidad, que es atacar fuerte, no sea tan fuerte y nosotros podamos llevar la estrategia que queremos a nuestro favor. Entonces yo creo que ahí prima mucho la parte técnica, la parte táctica, pero sobre todo la velocidad del juego suramericano a comparación del juego europeo, que es un juego mucho más de potencia. Entonces, ustedes mismos lo decían, hay un momento donde, digamos, yo me caracterizo más por tocar, porque claro, con un bloqueo tan alto, si yo intento atacar, el bloqueo la tiene súper clara cómo es el ataque, pero en el toque le cuesta un poquito más porque es una característica nuestra. Y ellas son mucho más potentes en el tema del ataque. Entonces creo que hay ventajas como hay desventajas, obviamente. El bloqueo de Andrea tiene que retrasarse muchísimo para que la jugadora no le ataque por encima. Sin embargo, creo que hubo una que otra jugada donde pues claro, yo que estoy atrás, Andrea está bloqueando y me van a atacar por encima. Y ahí como que uno dice, bueno, no pasa nada. Porque claro, ahí se sale de toda la estrategia que tú tengas, porque sus condiciones físicas son superiores. Entonces es como logras adaptar tu juego y cómo logras ponerlos a ellos a que hagan lo que tú quieres que hagas para que tu fortaleza sea la que prime, que creo que es lo que logramos hacer. Bueno, pero entonces en lo que nota uno que Claudia es muy bueno, inteligente y efectiva a la hora de hacer los toques, ¿eso lo hacen también como estrategia, como lo decía anteriormente? Sí, es Sí, una estrategia dependiendo del rival. es una estrategia, sin embargo, si ustedes se dan cuenta también en algunas jugadas hay momentos donde no tengo bloqueo y lo que hago es atacar, ¿sí?
La idea es que obviamente sea un partido donde la fuerza o el ataque prime, o el toque sea muy rápido para que el jugador no le alcance a llegar. Yo creo que una de mis cualidades efectivamente es el manejo de la pelota, más allá de la fuerza, sin decir que no es importante tener el ataque dentro del bagaje de juego que se tenga. Bueno, ¿cuál es la función del entrenador en el vóley playa? ¿Tiene alguna función durante el compromiso, en la competencia, en el partido, antes? Bueno, ¿cuál es la función del entrenador ahí? Yo creo que tiene todas las funciones al tiempo. Pues digamos, es la persona más capacitada psicológicamente para analizar los rivales, ¿sí? Porque los mira desde el aspecto netamente técnico. Pero también es la única persona que está afuera viendo lo que nosotros hacemos y cómo podemos corregirlo. Mm, por supuesto, como les decía antes, es el psicólogo, es el masajista, es el que nos hace reír, es el que nos corrige cuando no lo hacemos bien. O sea, realmente el equipo son 3 personas. Aún a pesar de que 2 se paran en la cancha, el equipo siempre van a ser 3 personas. Entonces, es clave ponernos a punto durante el calentamiento, y él es una persona que está con nosotros el 100% del tiempo. Entonces, digamos que los viajes, por eso les hablaba yo que al final nos volvemos una familia, porque estamos 7 por 24, pero durante los eventos estamos todo el tiempo. Entonces nos sentamos los 3 a ver un partido, o estamos estirando y él está por ahí echándonos ojo, o estamos en la ducha y él está tocando la ducha. Niñas, llevan 1 hora en la ducha, salgan por favor, que ya me quiero ir. Entonces, realmente el entrenador tiene muchísimas funciones. En ninguno de los torneos que jugamos por fuera hay que hacer una inscripción en la que él tenga que firmar, ni nada por el estilo. No se puede sentar en el banco de juego, no puede estar en el espacio de juego 10 minutos antes de que empiece el partido, de que se pite el partido. Él tiene que salir del campo de juego y tiene unos lugares para sentarse, pues porque obviamente el objetivo es que ninguno de los 2 entrenadores le dé instrucciones a su equipo. Entonces tiene un lugar para ubicarse. Digamos, él pone la cámara, pone a filmar, se sienta por allá cuando lo hacemos mal a gritar cosas, y cuando lo hacemos bien también grita. Entonces realmente es una parte, es un eslabón indispensable del equipo, pues porque solas no es que no se pueda, pero es un poco mucho más difícil realmente, porque es la persona que tiene la visión clara para corregirte, para animarte, para hacerte ver que no es por ahí, o que hay otras opciones diferentes a las que tú tenías planeadas. Es también el que sirve para distensionar un poquito la relación, pues porque estás 7 por 24, duermes en la misma habitación, como es lo mismo. Sí, realmente es un día tras día que pasan muchas cosas. A veces cada uno tiene su genio y tiene sus días. Entonces él distensiona muchísimo la relación, como les decía, canta, baila, corre. O sea, hacemos muchas cosas que al final son muy divertidas. Puedo recordar una vez en, en Liechtenstein, que era un reino, como un principado que tenía un castillo, en el que realmente él hacía tantos chistes que a mí me dolía el estómago de tanto. Yo no paraba de reírme, y me reía y me reía, porque nosotros lavamos la ropa en el y la colgamos en el cuarto, y él entró al cuarto y dijo que nosotras habíamos dañado el estatus del reino, que eso era una favela lo que habíamos hecho ahí. Entonces realmente nos divertimos mucho. La verdad es que gracias a Dios hemos formado un lindo equipo, y no solamente dentro del campo de juego, sino por fuera. Entonces, pues ya es Adriano Araujo de Galindo. No, pero sobre todo creo que el entrenador es como esa cabeza, ¿no? Y les decíamos antes, viajábamos solas, afortunadamente desde el año pasado tiene la oportunidad de acompañarnos, y ahora conseguimos los recursos para los 3, ¿sí? Y nos hemos convertido en una familia, y sobre todo tiene mucha paciencia, porque tener a 2 mujeres completamente de características, de caracteres diferentes es difícil, pero logra generar el equilibrio, y es muy sabio a la hora de hablar, que lo dijo Andrea,
Entonces creo que es muy importante tener al entrenador porque es el papá, lo que Andrés es psicólogo, todo, y es la cabeza que nos ayuda a lograr el objetivo que se tiene. A ver, ¿en qué se diferencia el voleo o pase de manos, diferenciándolo pues entre el volei piso y el volei playa? Bueno, el gesto de voleo en el voleibol de playa tiene una característica, digamos, que es la más evidente para el público, y es que la pelota en voleibol de playa no puede girar. Se permite un giro y medio en la trayectoria que hace la pelota en el aire. En voleibol de colina no tiene ningún inconveniente. Y eso sucede por, digamos, por dos habilidades técnicas diferentes. La primera es que el voleibol de piso es mucho más pequeño y en ocasiones viaja con más velocidad. Entonces, como viaja con más velocidad, el voleo se hace mucho más rápido, es mucho más ágil. Nosotros como jugamos con unas condiciones climáticas que pueden constituir la lluvia o la brisa o la arena y el sol, digamos, esas condiciones hacen que la pelota, uno, sea más grande, dos, viaje a una velocidad diferente de acuerdo a la condición climática a la que esté sometida, y tres, que nosotros tengamos que de alguna manera retener un poquito la pelota para que ese movimiento circular que ejecuta en el aire, pues no lo ejecute en el movimiento del pase. En el voleibol de coliseo es válido que el saque se reciba con un gesto de pase. En voleibol de playa no es válido. Como les decía, el gesto de pase tiene que ser una habilidad técnica que salga a la perfección para que sea válido. Creo que esas son las diferencias más importantes, sobre todo, pues, digamos, la habilidad del pase en voleibol de playa es una habilidad técnica que tiene que estar muy depurada para poderse dar, porque como se dieron cuenta o van a ver en los videos, hay jugadas en las que la pelota viene con mucha fuerza y viene girando, y la acción de pase debe ser frenar esa pelota para poder, digamos, seguir la jugada. Creo que es una ventaja jugar por arriba, o sea, es una ventaja competitiva del equipo que puede volear, porque eso hace que el juego sea más preciso, que tenga más velocidad el juego que volea que el que no volea. Entonces tiene sus ventajas, pero las diferencias entre el voleibol de playa y el voleibol de piso sí son bastante amplias frente a ese gesto técnico. Incluso hay otro que es que los pies tienen que estar completamente, tu cuerpo y tus pies tienen que estar direccionados hacia donde vas a levantar en voleibol de playa. Digamos que en voleibol de piso, si estás un poco, digamos que con el cuerpo hacia un lado y vas a levantar hacia el otro, no pasa nada, pero en el voleibol de playa, sí, por regla, casi que haces una línea recta entre las piernas y el lugar donde vas a levantar para que el balón salga, o completamente de lado. Eso también es importante. Bueno, ya para finalizar con la final de este Campeonato del Mundo en Bélgica, eh, descríbanos qué viven ustedes emocionalmente eh, en un compromiso de estos, cuando hay errores, cuando se cometen los errores que se dicen ustedes, cuando hablan, ¿cómo viven toda esa parte emocional? Yo creo que pasamos por todas las emociones, ¿no? Felicidad, angustia, frustración cuando no nos salen las cosas. Hemos venido cambiando mucho el diálogo que hacemos, el diálogo interno y el diálogo que tenemos entre nosotras. Esto desde que digamos que Adriano está con nosotras, aunque lo hemos venido trabajando, con Adriano se ha intensificado muchísimo más. Antes efectivamente como que caía un balón y procurábamos caerle también a la otra y decirle, pero ¿por qué no lo metiste? Pero no estás haciendo, pero ahora, y lo podemos ver en las jugadas, cuando se termina una jugada, sea positiva o negativa, para nosotros, siempre vamos a darnos un abrazo en un tema de apoyo y en un tema de, hey, siguiente. Y ahora el diálogo es no hablar sobre lo que pasó, a no ser de que vaya a dar una instrucción técnica, sino hablar sobre lo que vamos a hacer. Si el balón ya cayó, pues ya no podemos devolverlo, ¿sí? Cada una sabe como por qué error cometió. Entonces lo que hacemos es hablar del siguiente balón, cómo vamos a meterlo, cuál es la estrategia para no caer en el juego de culparnos, ¿sí? Sí, o generar alguna palabra o cosa que no sea a favor. Yo creo que
El juego es un múltiple de emociones de también cómo actuamos en la vida cotidiana, de cuando nos emocionamos, nos ponemos tristes. Creo que es exactamente lo mismo, pero sobre todo hemos entendido que es un juego de mucha paciencia. Cuando jugamos desde el estrés y desde la ansiedad de querer ganar desde como esa emocionalidad, pues generalmente no logramos nuestro objetivo, pero cuando jugamos con la cabeza tranquila, cuando entendemos que el otro equipo también puede hacer puntos, pues porque también quiere ganar y tiene cualidades. Cuando logramos eso mentalmente, estamos capacitadas para, digamos que, afrontar un punto a la vez e ir desarrollando el juego para poderlo llevar a nuestro favor. Finalmente, la experiencia y las vivencias de este compromiso con Dinamarca. Bueno, para contarles un poco, antes de empezar, si ustedes miran en las imágenes, nosotros jugamos la semifinal vestidas porque estaba haciendo mucho frío. Ya cuando vamos, hacemos el calentamiento y cuando vamos a entrar a cancha, el juez nos dice, está haciendo el calor suficiente para jugar en vestido de baño. Nosotras nos miramos como, claro, para nosotras no está haciendo el calor suficiente. Sin embargo, pues te tienes que ajustar, obviamente, si los jueces dicen que hay que jugar así, pues te adaptas. Creo que el voleibol de playa tiene un poco eso, ¿no? Tienes que adaptarte a las diferentes situaciones porque tienes que jugar con lluvia, con brisa, con sol en diferentes ocasiones, a no ser de que haya una tormenta eléctrica, que es la única forma en la que paras el juego. Entonces ahí empezamos a jugar y eso digamos que ya es un cambio dentro de lo que ya teníamos pensado. Eh, Luego, cuando estamos jugando, yo creo que el primer set estamos muy tranquilas, las cosas salen emocionalmente, estamos confiadas. Y en el segundo set, ellas se ajustan a nuestro juego, por supuesto, y empiezan a meternos muchísimo más balón del que estamos nosotras pensando, cometemos unos errores. En el voleibol de playa yo creo que prima mucho, es el equipo más que allá que tenga cualidades que menos se equivoque, ¿no? Porque si botas muchos balones, tienes más posibilidades de perder que el que no lo hace. Entonces, ya en el tercer set, que ya es un juego mucho más apretado, porque sabes que puede ser para cualquiera, empezamos muy parejo, incluso en algún momento vamos como 2 puntos abajo al comienzo y empezamos a remontar poco a poco. Yo me acuerdo mucho que mentalmente lo que yo me decía es lo mismo que es lo mismo que cuando estamos haciendo trabajo físico y que estamos ya como el tope y que estás al final y que ya estoy cansada, pues porque obviamente vienes de correr, de saltar de un torneo, digamos que largo, estás en la final, y cuando yo estoy haciendo el trabajo físico y ya estoy en el último momento, lo único que me voy diciendo es, queda 1 minuto, o sea, ya hice lo más largo, ya voy a llegar, ¿sí? O sea, como este es el momento de darlo todo. Y me acuerdo mucho que cuando íbamos en el punto 10-10 del último set, lo que yo pensaba es un punto más. Vamos por el siguiente punto, solo el siguiente. Y creo que eso también se lo decía Andrea, un punto más. Entonces hacíamos el 11 y yo decía, vamos, Claudia, o sea, me decía mentalmente, este es el siguiente punto, solo el siguiente. Y así sucesivamente hasta lograr efectivamente el punto 15. Creo que el autodiálogo en el tema del deporte es muy importante porque depende de lo que te digas, también terminas afrontando las situaciones. Y creo que ese autodiálogo en ese partido fue muy bueno, que también nos permitió mantener la calma en los últimos momentos, cuando vamos 10-10 en un tercer set que es a 15 y que puede pasar cualquier cosa, en cómo logras mantener la tranquilidad mental para solventar el juego y poderlo ganar. Entonces, pues yo creo que todas esas como estrategias que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, pues es lo que nos ha permitido y nos permitió en esos momentos llevarnos el triunfo. Bueno, ¿cómo es la organización del voleibol a nivel internacional? Si hablamos de sudamericanos, por ejemplo, vienen que segunda parada del torneo suramericano, la tercera, la cuarta parada. Vamos a otros en Europa, dicen que torneo de primera estrella, segunda estrella, tercera estrella. ¿Cómo es esta organización y cómo cuadran todo esto con los torneos? Además que son giras largas como las que hicieron el año pasado y que se desplazan de un país a otro en 3, 4 días. Pues realmente la organización de los eventos sudamericanos obedece
digamos, a la postulación que hacen los países de acuerdo al recurso económico que tienen destinado para el evento, pues porque un evento sudamericano reviste una cantidad importante de dinero. El país sede tiene que poner el hotel de los jugadores, la alimentación, todo lo que tiene que ver con la, digamos, manutención, no solamente del equipo de jugadores, sino del staff, de los jueces. Entonces es una inversión de dinero, pues que, digamos, no todos los países o no todas las ciudades tienen para hacer. Antes habían muchas etapas del circuito sudamericano, realmente Chile podía organizar 2 etapas, Uruguay también podía organizar. Realmente era un circuito mucho más movido. Con el tiempo descendido el número de paradas al que asistimos, pues por eso mismo, por los recursos económicos limitados que hay en cada uno de los países. Ese es el circuito sudamericano, que en ocasiones tiene 5 paradas, en ocasiones tiene 6, o sea, como que es un número muy variado de paradas. El circuito mundial, por supuesto, pues es un evento mucho más grande, mucho más macro, que tiene por encima de 20 paradas en el año. Como les decía al comienzo, las paradas, su mayoría están concentradas en Europa. Participan fuertemente los asiáticos, el continente asiático tiene muchas etapas, no tanto como Europa, pero tiene. Hay un par de etapas en África, pero realmente son pocas. Y Sudamérica últimamente tiene etapa, desde hace como unos 3 años, México está haciendo una etapa, Brasil tiene un par de etapas y de repente Estados Unidos, pero realmente son, digamos, son muy contadas el número de estaciones que hacemos en este continente, por eso pues entenderán que el valor del viaje pues es bastante amplio, bastante grande. Inicialmente el circuito mundial tenía esas 17 etapas de las que les estoy hablando y todas eran la misma categoría, es decir, jugaban los equipos top de los países, entonces para acceder a un cuadro principal fácilmente habían 90 equipos para 8 plazas. Eso a un país o una dupla como nosotros le representaba una inversión de dinero muy alta versus, digamos, la oportunidad muy corta de jugar o de participar en el evento, porque para clasificar al cuadro principal, esos 8 equipos que clasifican jugaban durante un día. Entonces tú ibas al otro lado del mundo para jugar un día, 3, 4 o 5 partidos y ya te devolvías. Entonces, un viaje, por ejemplo, hasta China, te representaba jugar 3 partidos y si perdías, pues te devolvías para la casa. Entonces, era un costo muy alto de dinero. La FIB, digamos, pensando en el desarrollo de todos los continentes y de todos los países, incluido África, lo que hizo fue dividir las etapas del circuito mundial en unas estrellas y esas estrellas pues tienen una connotación diferente en puntos, en valor económico, en ciudades que las hacen, sobre todo con el objetivo de incentivar a esos países pequeños que no tenían un recurso gigante para hacer todas las etapas del circuito mundial, sino escoger algunas etapas que les fueran más favorables. Esas etapas que son más favorables pues tienen algunas características, entonces por ejemplo en las etapas que son 1 y 2 no te dan hotel, entonces en las etapas más grandes si tú estás dentro del cuadro principal te dan hotel durante los días de la competencia, que por supuesto eso te ayuda un montón porque economizas, por lo general esas son ciudades grandes que son costosas. El nivel competitivo si bien es muy alto, es diferente al nivel competitivo que te vas a encontrar en Estrella 5, que ahora solamente acepta los top del mundo, o sea, todas esas duplas que están encima en los primeros rankings del mundo son los que juegan esos que antes se llamaban Grand Slam, ahora son Estrella 5, y por supuesto la bonificación económica es gigante. Entonces, si tú quedas 24 en un 5 estrellas, puedes ganar por encima de $2.500, y si ganas un 3 estrellas o puedes ganar ese mismo valor. Entonces, realmente se abrió un espacio diferente para que los países pudieran competir, para que esas niñas pequeñas que tienen la base de los países pudieran salir a competir y tuvieran opción. Esta niña de la que hablamos de la final en Dinamarca tiene 17 años. Entonces, pues es una niña que si a los 17 años está en la final de un circuito mundial, seguramente a los 23 va a estar en el top del mundo en ese deporte. Entonces así es como funciona un poco el voleibol, tanto en Sudamérica como a nivel mundial. Bueno, nos podríamos quedar aquí hablando por muchas horas más del voleibol y de todas las experiencias que han tenido ustedes.
Ha sido una charla muy agradable con ustedes dos, con Andrea Carolina, eh, que en la selección Colombia y en la dupla que tiene con la hermana, pues muestra la presencia física, la altura, la potencia y la efectividad en el bloqueo. Y con Claudia Patricia, que tiene la agilidad, la visión periférica y la rapidez de llegada al balón en defensa. Dos de nuestras grandes deportistas que han dejado muy en alto el nombre de Colombia en cuanto al vóley playa y que me imagino seguirán con estos triunfos en lo que resta del 2020, si hay alguna competencia, pues por lo que se está pasando, y creo que muchas victorias más en el 2021. Así que muchas gracias por haber estado aquí en la mente de un pro. Gracias a ustedes por invitarnos, muy contentas de compartir con ustedes este espacio y maravilloso que inviten a más deportistas a que se unan a este lindo programa. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que este sea el comienzo de muchos otros deportistas que quieran sumarse al voleibol de playa. Y si no es el voleibol de playa, al deporte, realmente el deporte nos ha dado todo en la vida, sobre todo nos ha construido como mejores seres humanos y creo que eso es un poquito de lo que debemos inculcarle a los niños y a la juventud de ahora, el deporte como opción de vida, como puerta al mundo. Entonces, invitadísimos todos a hacer el deporte que quieran. Les aseguro que no solamente van a ser exitosos en la práctica deportiva, sino en la vida personal, profesional, familiar. Entonces, pues nada, el deporte por encima de muchas otras actividades que podemos realizar. Bueno, muchas gracias a las dos y nos estaremos viendo en algún partido de vóley playa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.